se llama cirugía de tórax. Entonces, en la parte de cirugía de tórax vamos a entrar primero a recordar un poquito de lo que es la anatomía de la cirugía torácica, que es una cosa que ustedes ya de memoria lo saben, ¿no? Entonces, cuando yo veo un segmento, un segmento corporal anatómico, yo tengo que ver los límites y tengo que ver el contenido, ¿no? Si yo tengo, vamos a decir, el abdomen, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuál sería, vamos a decir, el límite del abdomen? ¿Cuál sería el contenido? Yo tendría que ver, vamos a decir, los músculos anchos, la pared abdominal, y el contenido sería pues, el intestino, el colon, el páncreas, el riñón, el hígado, el vaso, el estómago, son contenidos de la pared abdominal. Entonces, lo mismo, vamos a decir, en la parte torácica, yo tengo que ver, vamos a decir, la jaula torácica. O sea, lo primero que tengo que ver es el contenido. ¿Cómo está conformada la jaula torácica? Pues la jaula torácica tiene, vamos a decir, hacia la parte posterior tiene una estructura ósea, un eje óseo, que es la columna dorsal. ¿Cuántas vértebras dorsales tenemos? Dos, ¿no ves? ¿Cuántas? Sí, está por desmayar ya. Está un poco mal. Ya. Entonces, yo hacia la parte posterior tengo, vamos a decir, el eje que es, vamos a decir, la columna dorsal, que está conformada por 12 vértebras dorsales. Y hacia la parte anterior tengo otro eje que es el esternón. Y entre estos dos ejes, el anterior y el posterior, voy a tener, vamos a decir, los arcos costales. Los arcos costales que van desde la parte posterior hacia la parte anterior y que van a estar, vamos a decir, completados o rellenados los espacios por los músculos intercostales. De hecho, ¿cuántas costillas verdaderas tenemos? ¿Cuántas costillas falsas y cuántas flotantes? Entonces, como retorno anatómico, estamos viendo aquí que hablando de lo que sería el pulmón, yo el pulmón lo voy a comunicar a través de qué? De la tráquea.
decir que en este caso dos componentes, que uno es la vía aérea superior y otro que es la vía aérea inferior. La vía aérea superior, ¿por qué está formada? Por las fosas nasales, la faringe y la laringe. ¿Lo ves? Y cuando ya comienza la tráquea, entonces estoy hablando de vía aérea inferior. ¿Lo ves? Esta vía aérea inferior, la tráquea, más o menos que tiene una longitud de 12 centímetros, ¿en cuántos vamos a decir? ¿En cuántos bronquios se va a dividir? ¿En cuántos bronquios se va a dividir? ¿Ya cuántos pulmones tenemos? Entonces, para ayudarles un poquito, vamos a hablar de esto de los efectos pulmonares. Yo tengo la tráquea. Voy a hablar pulmón, vía aérea y pulmón, ¿verdad? Entonces, hablamos de vía aérea inferior, que tengo la tráquea, voy a tener dos bronquios, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. De hecho, el derecho es, vamos a decir, es el de mayor diámetro y es prácticamente vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es el de menor diámetro y prácticamente tiene una dirección casi horizontal. ¿Estamos? ¿Se entiende? A ver. Una vez que entra dentro del pulmón, ¿cuántos segmentos pulmonares vamos a tener? De hecho, para entender eso tenemos que ver eso. ¿Cuántos lóbulos voy a tener en el pulmón derecho y cuántos lóbulos voy a tener en el pulmón izquierdo? Pues esto es meramente anatómico. Yo tengo dos cisuras, la cisura oblicua o mayor y la cisura transversa o menor. Esto me va a dividir el pulmón en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. La diferencia es que vamos a decir que en el pulmón izquierdo solamente voy a tener la cisura oblicua, y esto me va a dividir en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Estamos? Partimos de ahí. Vamos a decir que estas proyecciones que ustedes están viendo ya es importante porque esto les va a ayudar a ubicar en la semiología pulmonar. Entonces tengo que comprender que en una radiografía lateral, si nosotros sacamos una radiografía lateral, vamos a ver que la cisura mayor, ambas mayores vienen desde, vamos a decir, desde la parte posterior del cuarto arco costal hacia la parte anterior del sexto arco costal. Entonces eso nos va a dividir, vamos a decir, en el lado izquierdo, superior e inferior, y acá nos va a separar, vamos a decir, el lóbulo inferior de los dos lóbulos, el superior y el medio. ¿Qué nos divide aquí? La diferencia entre esto y esto es que yo voy a tener, vamos a decir, en la parte media de la cisura oblicua mayor, muy relacionado entre el quinto y el cuarto arco costal, va a ser la cisura transversa, y esto me va a dividir. A diferencia del lóbulo del pulmón del lado izquierdo, me va a dividir en un lóbulo superior y un lóbulo medio. ¿Ya? Entonces tengo que tener estos conceptos claros porque en una radiografía de tórax voy a utilizar estos conceptos como para que yo pueda ubicar. Si tengo una masa aquí arriba, ¿qué va a hacer? Imagínense, yo tengo una mancha aquí, hablando de un cáncer de pulmón. Si tengo una masa aquí, voy a decir que tengo una masa radiopaca que se ubica en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Para eso. Pero la más frecuente de hacer esto, la radiografía de tórax. ¿De qué paciente no viene al hospital y se va con una radiografía de tórax? Todos, casi todos vienen con una radiografía. O sea, lo mínimo que le piden es una evaluación y una radiografía, lo mínimo, lo básico. Entonces tengo que ver que más o menos ya no difiere mucho esto. O sea, yo voy a tener en una proyección anteroposterior, yo voy a tener las cisuras mayores, ya, que van a ir desde el cuarto hasta el sexto arco. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Es una radiografía de tórax. De hecho, cuando vayan a la práctica al hospital, vamos a dar una radiografía de tórax. Lo primero que vamos a identificar es qué corresponde a qué. Entonces, aquí vayan ubicándose. Yo tengo que buscar el cuarto arco costal y tengo que ir hacia el sexto arco costal. Es lo mismo que esto, pero en una proyección post-anterior. ¿Estamos? Bien. Y vamos a decir que la cisura transversa en una proyección anteroposterior está, vamos a decir, en el espacio, en el tercer espacio intercostal. Entonces, si yo tengo una masa aquí, una masa aquí o una masa aquí, pues ya tengo que saber si es lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo. ¿Estamos? Entonces, cuando vayan, ya se dicho ustedes, su trabajo como internos ya no es ir y traer, es ir, interpretar. Si yo tengo una mancha aquí, ¿qué voy a decir que es?
Lo que fuera, yo tengo algo en el estudio en el lóbulo medio. Bueno, y ahí tenemos que sumar, vamos a decir, vamos a decir, la clínica del paciente, la anamnesis y el examen físico. Entonces, una vez que ya identificado, vamos a decir, los lóbulos del pulmón, podemos aquí, y yo lo que necesito saber es la segmentación pulmonar. Estos son solamente recuerdos, entonces ya sabes. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón del lado derecho? Les ha llevado anatomía, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ya no se está bien. ¿Cuántos lóbulos tenía el pulmón del lado derecho? 3. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior? 3. ¿Cuáles son? Apical, dorsal y ventral. Apical, dorsal y ventral. Después tenemos el lóbulo medio. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo medio? 2. Lateral, mediano. ¿Y el segmento inferior? Tenía 5 segmentos. Este segmento de aquí, que nosotros estamos viendo, este es el segmento del lóbulo superior, apical, dorsal y ventral. Aquí yo tengo el lóbulo medio, el lateral y el mediano. El lóbulo inferior comienza aquí, entonces yo tengo el apical de Nelson, ¿ya? Y voy a tener 4 basales. Uno ha de ser el lateral, o sea, el ventral lateral y el ventral mediano. Y voy a tener el ventral anterior y el ventral posterior. Entonces, yo sumo 3 más 2, 5. 10. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón? 10. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón del lado izquierdo? 10. La única diferencia es que en el pulmón del lado, vamos a decir, del lado izquierdo, solamente tenía los lóbulos superior y inferior. Entonces, eso quiere decir que en el pulmón del lado izquierdo ya se van a fusionar el del lóbulo superior y el lóbulo medio. O sea, que yo voy a tener el apical, el dorsal, el ventral, y voy a tener el lateral y el mediano. ¿Ya? Entonces aquí tengo 5, y aquí voy a tener otros 5. Ahora, de esta manera, entonces, si yo estoy teniendo, vamos a decir, la segmentación pulmonar. Hablando un poquito de la fisiología pulmonar, yo tengo que saber que el pulmón lo que hace es el intercambio gaseoso, ¿no? O sea, vamos a ventilar la sangre. Y para ello saber esto, ¿para qué me sirve saber esto? Es porque yo en la vía aérea, ¿ya? El volumen corriente, que es el aire que nosotros respiramos, o sea, ustedes no se dan cuenta desde el momento, pero por cada inspiración, en teoría más o menos estamos metiendo, sacando unos 500 ml de aire. Ese es el volumen corriente. Cuando lleven el espirometría, ustedes van a llevar todos los, vamos a decir, parámetros estáticos y dinámicos, y uno es el volumen corriente. Entonces, del volumen corriente de 500 ml, yo tengo que saber que no toda esa cantidad de aire va a formar parte de la difusión de gases. ¿Qué quiere decir? Que hasta el bronquiolo respiratorio, es el espacio muerto análogo. Entonces, en este espacio, el aire que va a ingresar aproximadamente se mueve de esos 500, 150 ml, vamos a decir, que no van a formar parte del intercambio gaseoso. Solamente una tercera parte, más o menos, estamos hablando de unos 300, 350 ml, van a atravesar el bronquiolo respiratorio y van a entrar en los ductos respiratorios y en los sacos alveolares. Es en esta parte donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Estamos? ¿Se entiende, verdad? Bien. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, ¿para qué nos sirve esto? Es para saber la difusión de gases. Entonces, ya hablando de lo que sería la vía aérea, ahora lo que yo necesito saber es la situación. La arteria pulmonar, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho? ¿Del derecho? ¿De dónde sale la otra? O sea, son conceptos básicos, ni dudar tendría que tener ustedes todo esto.
O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta aquí he metido el aire, pero que yo tengo que pues, transportar el aire hacia la circulación sanguínea, ¿no? ¿Vamos? Entonces, yo voy a tener la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Esta arteria pulmonar lleva sangre oxigenada o desoxigenada. A diferencia de la circulación pulmonar, la arteria lleva sangre desoxigenada y va a regresar con sangre venosa oxigenada. Entonces, si él sale la arteria pulmonar, se va a dividir en dos segmentos, ¿no? La arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. ¿Cuántos segmentos arteriales va a tener? Seguimos dividiendo, ¿no? La arteria, o sea, salió la arteria pulmonar, después tenemos la arteria pulmonar derecha e izquierda. Ha entrado dentro del pulmón. ¿Cuántos segmentos va a tener la arteria dentro del pulmón? Digan 10. O sea, ¿qué quiere decir? Que por donde va, vamos a decir, un bronquio segmentario, va a ir una arteria. Va a regresar también una. ¿Vamos? Bien, entonces, ¿cuál es el componente? Si ustedes están viendo aquí, solamente estamos viendo el espacio, vamos a decir, fisiológico de la respiración, y aquí ya estamos viendo el conglomerado, la unidad funcional. ¿Ya? Entonces, estoy viendo aquí los alveolos que están llenos de sangre y estoy viendo, vamos a decir, los capilares pulmonares. ¿Verdad? Entonces, esto nos va a dar a entender mucho de la parte de la fisiología pulmonar. ¿Por qué? Porque el capilar tiene que estar, vamos a decir, a una distancia del alveolo, que es constante, separado por por el espacio intersticial. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo, ahí vamos a ver en la parte pulmonar, van a ver en la parte de pulmonología dos tipos de síndrome. En patología pulmonar es facilito, es más fácil todavía. Voy a ver dos tipos de síndrome, uno que es el patrón obstructivo y otro que es el patrón restrictivo. Entonces, el patrón obstructivo por lo general ya va a ser una patología donde yo voy a tener enfermedades que me van a dificultar el flujo de aire de entrada y de salida, ¿no? ¿Estamos? Estamos, ¿no? Entonces, ese es, vamos a decir, uno de los grandes síndromes pulmonares del obstructivo. Especialmente, estamos hablando de Lepoquier. ¿Y cuál va a ser el patrón restrictivo? Voy a tener un patrón restrictivo de la pared torácica y voy a tener un patrón restrictivo pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que este espacio entre el alveolo y el capilar, ya que tenía que estar, vamos a decir, a una distancia, ya sea por interposición de tejido, líquido o alguna otra sustancia, ese espacio va a aumentar, se va a separar. Imagínense, por darles un ejemplo, imagínense, yo voy a dar dos ejemplos. Uno, una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca congestiva? Empieza a tener líquido, ¿no? Ese líquido se distribuye en todo el cuerpo y así como se distribuye en todo el cuerpo, se distribuye también en el pulmón. ¿No es? Es decir, el líquido. Es por eso que el paciente cuando se duerme, ¿qué es lo que pasa? Se ahoga, ¿no? Tiene que estar sentado o se despierta. Entonces quiere decir que ese espacio ha aumentado. La difusión de gases, ¿cómo va a estar? Disminuida. Cuanto más evoluciona la insuficiencia cardíaca, más dependiente del flujo de oxígeno va a ser, precisamente para tratar de compensar eso. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, por decirte, el trabajador, el minero, vamos a decir, el minero de carbón. ¿Qué es lo que pasa? Tanto inhalar, vamos a decir, polvo, ¿no? Va a ocasionar una respuesta inflamatoria en el pulmón. Y esta respuesta inflamatoria va a ocasionar fibrosis del espacio intersticial. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a dificultar la difusión de gases. Entonces, ese espacio va a aumentar. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo en condiciones voy a tener un espacio muerto anabólico y de acuerdo a la patología del paciente, este espacio muerto va a aumentar por un espacio muerto patológico. ¿Estamos? Eso es lo que les van a explicar a ustedes en pulmonología. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan, vamos a decir, la segmentación pulmonar. ¿Estamos? ¿Por qué me interesa? Por decir la segmentación pulmonar. Yo les doy un ejemplo, el ejemplo más típico de este modelo. Les voy a dar dos ejemplos también. Yo he agarrado, o sea, yo soy un paciente que estaba jugando, vamos a decir, con esos legos. Estaba jugando
y así viene la mamá, se levanta, ¡ah! Y así el otro, y en vez de que se vaya al esófago, se va hacia el pulmón. Bueno, pues llega hacia el pulmón. Entonces, a través del pulmón va a llegar a alguna parte. ¿Dónde se va a ir con más frecuencia? ¿Derecho o izquierdo? ¿Cuál era más grueso? Diga derecho. El derecho es, vamos a decir, el bronquio más, con un diámetro mayor, es más corto, es más grueso y es más vertical. El otro era más delgado y era más horizontal. Por gravedad, ¿hacia dónde va a caer el cuerpo extraño? Hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. ¿Puede dejar al lado izquierdo? Sí, pero es más frecuente. Las neumonías, de hecho, ¿dónde caen? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El pulmón derecho que más sufre de la neumonía, especialmente las pocas profundas. Yo tengo que saber por la segmentación pulmonar, ¿por qué? Para que yo vaya a identificar dónde está ese bronquio. Luego me van a hacer operar el lóbulo superior. ¿Dónde va? ¿Dónde va a caer por lo general la pieza del dedo? Tengo que ir a buscar pues, el lóbulo inferior del pulmón del lado derecho, porque por gravedad va a seguir cayendo hacia abajo. Entonces no hay que ser genios para eso. ¿Ya? Y la otra pregunta sería, en las variantes de cáncer del pulmón, yo tengo que saber pues, en qué bronquio está, vamos a decir, el cáncer del pulmón para hacer tratamiento, ¿no? Porque ¿dónde voy a operar? Si el pulmón, si el cáncer del pulmón está en el vértice, a mí me van a hacer operar la base. Tengo que saber esa condición, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Entonces, esos vamos a decir son recuadritos de lo que sería, vamos a decir, el contenido, vamos a decir, de la parte lateral, o sea, de lo que es el pulmón. Ven acá hasta la segmentación pulmonar. Para operar tenemos que saber, o sea, para que nosotros entendamos la patología y comprendamos las cirugías, lo que les he dicho es que yo tengo que conocer la investigación y tengo que conocer la estructura del órgano que yo voy a operar, o las indicaciones que yo. Entonces aquí yo estoy viendo, vamos a decir, la misma imagen anterior, pero yo estoy viendo aquí la segmentación pulmonar. ¿Estamos? Bien, en la parte del mediastino, ¿qué voy a tener? ¿Qué estructuras tengo? Voy a tener el corazón y los grandes vasos precisamente. Voy a tener el corazón, la hoja ascendente, la llave descendente. Y voy a tener como estructuras importantes que la tráquea, el esófago, el conducto torácico y los nervios. Entonces, el objetivo de esta parte de la pulsada es que vamos a ir revisando patología de estos órganos. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Han entendido o no? Bien. Entonces, una vez que han entendido, vamos a entrar a revisar la parte que es entonces, cuando hay una aspiración de cuerpo extraño, ¿ya? Ustedes tienen que entender qué está delante y qué está hacia atrás. ¿Dónde está? ¿La tráquea está delante o está atrás? Está delante. Y el esófago por ende está hacia la parte posterior. Entonces, cuando tú aspiras, lo más frecuente es que se vaya hacia la parte posterior. Eso es un detalle. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo aspire y la moneda tenga que ir hacia la parte delante. No estoy diciendo que no. Puede pasar, pero es más frecuente que se vaya hacia la parte posterior. Luego, otra cosa es que yo, vamos a decir, tengo una vía aérea superior, tengo una vía aérea inferior. ¿Cuál es el límite? La laringe. En la laringe tengo una estructura con lo que yo voy a hablar, es como un esfínter que se está moviendo. Tengo las cuerdas vocales. Entonces, eso va a hacer que el cuerpo extraño se detenga en la laringe. A ver. En cambio, si en la parte superior, ¿qué es lo que tengo? Tengo solamente el esfínter esofágico superior. Entonces, el esfínter, o sea, ¿qué tiene más resistencia? El esfínter que solamente es músculo, o el esfínter esofágico superior que solamente es muscular, o la laringe que tiene la cuerda vocal y es cartilaginoso. ¿Qué es más resistente? Entonces, los cuerpos extraños, por lo general, de ese tamaño se detienen en la laringe. En cambio, en el esófago, con el peristaltismo van a progresar. Ahora, yo les he dicho solamente por lógica. Ahora, vean la radiografía y identifíquenlos. Se van a tener dos segmentos tubulares, uno que está delante y otro que está atrás. El que está delante, ¿qué es? La tráquea. Y el que está atrás es el esófago. Ahora, en la radiografía, ¿dónde está el cuerpo extraño? ¿Adelante o atrás?
en la parte de atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde es más frecuente? Bien, bueno, entonces volviendo a este cuadrito, ya cuando yo hablo de patología, y vamos a volver un poquito a la patología, vamos a decir, hablando de pared torácica, y volviendo a nuestro cuadro teníamos patologías, lo que son anomalías de desarrollo. Pues lo primero que yo tenía que ver era anomalías de desarrollo. Aquí yo voy a tener dos tipos de anomalías de desarrollo que son frecuentes. De hecho, esta que ustedes están viendo es la más frecuente de las patologías de anomalías del desarrollo en la pared torácica, que se llama el pectum excavatum. ¿Alguien sabe por qué es el pectum excavatum? El pectum excavatum es una depresión external en sentido dorsal, que quiere decir es una concavidad hacia la parte posterior, causada por una velocidad, o sea, una desigualdad en la velocidad de crecimiento de las costillas inferiores con los cartílagos costales. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nace el producto arteria, ¿no? Ya, por lo general no hay una, vamos a decir, un tórax asimétrico. O sea, esto se va a ir desarrollando con el crecimiento en la primera hasta la segunda infancia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Las costillas van a tener una velocidad de crecimiento normal o superior, o sea, se van a desarrollar más rápida, pero el esternón y los cartílagos costales no se van a desarrollar, vamos a decir, a la manera en la que se está desarrollando las costillas. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una retracción hacia la parte posterior. ¿Estamos? O sea, quiere decir que el esternón y los cartílagos costales no se han desarrollado ya rápido, va a haber un retardo en el crecimiento, que ha hecho que las costillas al crecer obligatoriamente han tenido que deprimirse. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, esa es la fisiopatología. Hay una desigualdad entre el crecimiento de las costillas y los cartílagos costales. Bien, perfecto. Hablando del tórax, o tórax de pectum excavatum, o tórax en el mundo, esta es la patología más frecuente. O sea que si hay algo de pared torácica y hay algo de desarrollo que nos van a aportar, esta es la patología que ustedes no pueden olvidar. El pectum excavatum. ¿Estamos? Predominio más frecuente en varones. Es más frecuente en varones. ¿Ya? En el 30% de los casos se ha visto que tienen antecedentes familiares. ¿Ya? Y por ende también se han relacionado con algunas otras anomalías, principalmente cardíacas. O sea que si yo tengo un pectum excavatum, probablemente voy a tener alguna anomalía en, vamos a decir, el desarrollo del corazón. De hecho, ¿cuáles son las anomalías más frecuentes en el corazón? Las comunicaciones interauriculares. De hecho, la interventricular es más frecuente que la comunicación interauricular. Entonces, que si yo ya tengo esta imagen, tengo que empezar a pensar, tengo que empezar a buscar algunos ojos dentro de la oscilación cardíaca. Y si encuentro un sopo, ya tengo que hacer el estudio de la patología que voy a determinar. ¿Ya? Entonces, esta patología por lo general, así como dice la diapositiva, por lo general es asintomático. O sea, el paciente que viene con esta malformación, vamos a decir, o con esta alteración, no malformación, con esta alteración en el desarrollo de la pared torácica, por lo general va a estar asintomático si el paciente no tiene esfuerzo físico, ¿verdad? Pero si el paciente lo vamos a poner a correr, ¿qué es lo que le va a pasar? Entonces el paciente va a tener una disnea, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de patrón sería? ¿Restrictivo o obstructivo? Restrictivo. A ver, yo les digo, desde cuesta inicial y pongan una persona encima, a sentarse encima del suyo y les digo, respiren profundo, no van a poder, ese es un patrón restrictivo. Esto es lo mismo. Por eso les decía a ustedes hace rato que de los grandes síndromes pulmonares entre el objetivo y el objetivo les he dicho que es neta y exclusivamente patología del pulmón, de la vía aérea. Y en el restrictivo les había dicho que tenía patología del pulmón y tenía patología de la pared torácica. Entonces, esto está haciendo que el tórax no se puede expandir, y si el tórax no se puede expandir, ¿el pulmón va a expandirse? No. Entonces, ahí están viendo un patrón restrictivo. En condiciones fisiológicas el paciente no va a tener disnea, pero si hacemos esfuerzo entonces va a necesitar, vamos a decir, va a necesitar mayor requerimiento de líquido. Ahora, yo tengo esta patología y esta patología, obviamente, de acuerdo a la depresión,
si es menor, si es, vamos a decir, pequeña, y no ocasiona ninguna molestia, ¿cuál sería el tratamiento? El paciente solamente observarlo y no lo controles, no le va a pasar nada, entonces es mínimo. Pero en esa imagen, ¿cómo está esto? En esa topografía que ustedes están viendo, ¿qué les parece? Está demasiado deprimido. Entonces, ¿alguno de ustedes, tratándose de un familiar, un conocido, un vecino, un amigo, alguno de ustedes dejaría esto así? Entonces, cuando ya la depresión es mucho mayor, la separación, el tratamiento quirúrgico ya es la indicación en este tipo de patologías. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Ya, el tratamiento quirúrgico es una osteotomía, o sea, la primera parte ha de ser una osteotomía externa. O sea, la primera parte del tratamiento es una osteotomía externa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a entrar, voy a abrir la piel y voy a hacer una osteotomía externa longitudinal o de la primera osteotomía transversal. Bueno, pues lo que yo quiero hacer es aquí es separar, vamos a decir, en dos mitades el esternón. ¿Se entiende? Es como voy a vamos a decir, quitar la biomecánica, o sea, torácica en dos mitades. Una vez que yo hago la esternotomía, ¿cuál va a ser el objetivo? Ha de ser, vamos a decir, revertir la depresión. Entonces, yo voy a tratar de cambiar esta concavidad a una parte anatómica. ¿Estamos? Bien, entonces, la primera parte es la esternotomía. Y voy a tener la extracción o inversión del esternón. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el esternón estaba así, parto la mitad y lo que trato de hacer es revertir. Ahora, revirtiendo, trato de afrontar lo más que pueda, y tengo que poner un soporte de placas. ¿Se entiende? Ustedes han visto en la parte de traumatología, en las servicios de traumatología, han visto los tornillos, las plaquitas, son como las bisagras, ¿no? Entonces yo le tengo que poner esas plaquitas ya al esternón. ¿Estamos? Y tengo que tratar de encontrar una simetría. ¿Estamos? Entonces, solamente es eso. No es muy compleja la cirugía. Es hacer una esternotomía, hay que hacer una elección, una extracción de lo que sería el cuerpo del esternón y todo lo que hacer una osteosíntesis con placa y tornillos. Ahí cae el mano. ¿Estamos? Sí. Por lo general sí. Por lo general sí. El tema más que todo de definir la edad es por, aparte de que todavía se desarrollan, pero cuando desarrollan, o sea, muchas veces o se queda tal cual está, no hay progresión, a veces puede progresar un poco más. Pero no es el tema de la progresión. El tema es, vamos a decir, uno, el crecimiento que todavía no se ha definido por completo. Y lo segundo es que el soporte óseo que tú tienes en, vamos a decir, niños de 4 o 5 años es muy frágil el osito. Entonces, lo que nosotros necesitamos tener es una cortical de tejidos compuestos en el esternón que nos dé resistencia como para tener la práctica. Estaremos hablando más o menos ya unos 8, 9, 10 años como para poder operar. Hay mecanismos ortopédicos, vamos a decir, es más como succionadores, es lo que está viendo en la parte de ojos, succionadores, eso es ser negativo. El resultado es variable, es muy variable. ¿Por qué? Porque por más presión negativa que le pongas, si el crecimiento de las costillas se sigue acelerando, entonces no va a rendir. ¿Estamos? Entonces, por lo general estaríamos hablando de que más o menos entre los 9 años, 10 años estaríamos operando, porque ya tengo, vamos a decir, la parte cortical del ojo sobre el hueso y ya más o menos se ha definido el crecimiento de ojos. Bien. Entonces, ya tengo esta patología que es el pérfido excavador, ahí tengo otra patología que es mucho menos frecuente, que es el tórax y ya bueno. De hecho, de bien, aquí en cambio de esta patología, en el otro era, vamos a decir, una desigualdad en el crecimiento de los cartílagos costales. Aquí más bien hay una aceleración, hay una fusión, vamos a decir, en el crecimiento, vamos a decir, del esternón. ¿Ya? Entonces, el rectum
carinal pectoral del pichón, ya vamos a decir, es una protrusión anterior del esternón y los cartílagos costales. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí se ha soldado muy rápido, se ha fusionado el esternón y nos está dando esta imagen que es asimétrica. ¿Estamos? Predominantemente también es igual que el otro, es más de varones esta patología, 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo característico de esto? ¿Ya? Es decir, como esta parte, vamos a decir, se ha fusionado, hay una alteración en el desarrollo del pectoral mayor. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no solamente el problema es óseo, sino es un problema psicosio. Entonces, esto es más complicado que el anterior. Bueno, en el anterior solamente había que hacer una esternotomía. Aquí hay que hacer una plastía de la pared. ¿Ya? Tenemos ausencia, vamos a decir, ausencia de los músculos pectorales, vamos a tener ausencia de los cartílagos costales, ya, y hipoplasia de la mama. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente tenemos una hipoplasia de todo lo que sería el segmento torácico. ¿Estamos? Entonces, esta cirugía es mucho más complicada que la anterior. ¿Ya? En este tipo de situaciones, lo primero que se tiene que hacer ya es en la parte del esternón, ya tenemos que tratar de liberar un poco la tensión, vamos a decir, más que todo muscular a nivel de la parte anterior. Vamos a tener que desinsertar, vamos a hacer parte de los músculos, o sea, de la parte de los pectorales complementarios que quedan, y vamos a tener que hacer una plastía de lo que sería el cartílago costal. O sea, vamos a tener que desinsertar lo que es las uniones costocondrales y vamos a tener que poner, vamos a decir, unos avances musculares en la parte de lo que sería el tórax. O sea, es una cirugía realmente compleja con esta patología. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la patología más frecuente? El efecto extraval. Entonces, ese es el. Bien, vamos a pasar ahora a lo que serían las patologías. ¿Qué? ¿Y eso va? Yo creo que le paso las dos para subir.